niños que están en el barco, empezaron a pescar peces, chocó con un árbol y cayeron varias frutas. Sale un hipopótamo del agua y lo mira, y se miran, el nene y el tardes, bienvenidas, bienvenides. Estamos tan íntimos entre familia que capaz que podemos armar más circular acá el asiento para que no se les quede tan allá. O sea, arriman, ¿no? Nos ponemos un poquito en la canalla. Ay, el cuerpo, ¿qué pasó con el cuerpo? Capaz que sí. Rápido, ¿no? Corremos. Es un placer de verles a todas y cada una de ustedes. Mi nombre es Virginia, pertenezco al colectivo Afro Floreciendo. Desde el 2017 trabajamos acá en Paysandú. En principio empezó una red Canelones Montevideo Paysandú, después se fue afianzando acá. Y bueno, y estamos acá en el territorio. Hemos trabajado ininterrumpidamente con las formas que pudimos, las herramientas que teníamos. Siempre en el inicio fue en el marco de la ley 19.122, porque las leyes en papel no tienen sentido si no las llevamos a la acción y a la práctica. Y bueno, después en la pandemia resistimos también vía Zoom. Y les voy a contar el tercer encuentro que hicimos con Triangulación Cultural, donde Patricia era parte, que lo celebramos fue el tercero, 2018, y ahora retomamos y Patricia está en el cuarto. Y en aquel entonces lo hicimos con Triangulación Cultural, que nos dio una tremenda espalda en el trabajo. Y bueno, hoy estamos en el cuarto acá y seguimos firmes en la lucha. Las luchas sociales son escenarios pedagógicos, también van en paralelo de la educación formal. El Estado uruguayo en realidad mantiene una deuda con la comunidad afro y la indígena, pero no es algo exclusivo del Uruguay, sino que sabemos que esto es un macrosistema, una macroideología, que cuando llegaron a este continente decidieron quién era humano y quién no. Hace poco estuvimos participando en el primer encuentro regional de infancias y adolescencias en Salto, y un profesor planteaba que estamos transitando un momento de deshumanización para nosotras en toda nuestra vida, hace 500 años. Esas consecuencias se pagan duro. Y en estos días, hablando con Patricia, usaba una palabra que me gusta mucho, que es la transformación, ¿no? Porque en esto de erradicar, de luchar, y la verdad que cansa. Entonces, empecé a pensar en sí, es transformar, la palabra es transformar. Quienes estamos dentro de la educación formal tenemos una gran responsabilidad, es donde podemos empezar como muy, ¿no?, de a gotas, pero sí podemos aliviar un poco el sentir de las infancias y adolescencias. Y estamos tan íntimos que voy a contarles, hoy estuvimos en la escuela 14 de Porvenir, quedamos maravilladas con esas infancias, decían la directora, las maestras, qué divino que habían trabajado. Y también hablábamos cuando estábamos compartiendo el almuerzo que nos devuelven lo que les damos. Y eso es fundamental porque desde nuestro lugar de adultas tenemos una responsabilidad y nos van a devolver siempre, devolvemos lo que nos dan, y realmente fue muy conmovedor ver como una niña muy valiente se quebró y dijo que todos los que estaban ahí
violentaban a una niña. Todos violentamos a Irán Ombrón. Y lloraba eso, ¿no? Entonces quedamos todos lejos porque ella se estaba haciendo cargo, con sus 12, 11 años que tendría, decía que ella era parte de esa violencia que le ejercían. Entonces otro niño contó que la amiga de su hermana se quitó la vida. Y ahí otro niño dijo lo mismo. Paysandú está en el primer lugar de suicidio en la adolescencia. Eso es contra grave, en un lugar tan chico. Y eso responde a cosas que hacemos estructuralmente. Estamos estructurados por ideologías y con formas que nos calan a todas las personas, nos calan, no podemos separarnos. Entonces, cuando tenemos un lugar de relevancia en la vida de otras personas, sobre todo en las infancias y adolescencias, tenemos que tener ese segundito de detenernos y ver, bueno, qué estoy diciendo, cómo estoy diciendo, el impacto que tiene sobre otra persona. Y bueno, Afro Floreciendo está complacidísima de estar acá, de estar en el instituto. Estoy muy contenta porque es muy íntimo, ¿no? Más o menos las personas que estamos acá nos vamos conociendo. Entonces, la lucha esta que siempre cansa y cuesta y no sabes por dónde, y es un gigante de 500 años, la educación es la clave, la educación es la clave. Y bueno, las compañeras de Olele vienen a lo mismo, Olele, soy una maestra que no sabe pronunciar Olele, lo reconozco, porque después lo reconozco porque no se puede, Olele, disculpa. Están en esto, están en la educación, ya la verdad que por suerte han abierto bastantes puertas, han pasado bastantes barreras, están con ese reconocimiento de la gran Administración Nacional de Educación Pública, que yo, como estoy aquí en mi casa, tengo que decirle que nos violenta permanentemente, la Administración Nacional de Educación Pública nos violenta, pero bueno, el trabajo que hacemos es eso, es decir, esto nos duele, esto nos hace mal, esto está lesionando infancias y adolescencias, las está traumando, y no lo digo yo, lo dice Fran Fano, que estamos en el aniversario número 100 de su nacimiento, lo explica claramente, pueden leerlo, qué es lo que hacemos. Y bueno, es momento de transformarlo, porque Patricia conoció a Carlos Silva Martínez, yo de vista, y en una letra de su canción dice: este es tu tiempo, dale tu mejor, este es tu tiempo, dale tu mejor entrega, toma tu lugar, ¿no? Vamos, juventud que tenga un toque. Vamos, juventud que tenga un toque. Y es eso lo que hacemos, estamos tomando nuestro lugar, es nuestro tiempo, es de cambiarlo, es el tiempo de cada una y cada uno donde esté, en la tarea que haga. Es necesario transformarlo porque si no nos estamos haciendo la trampa del solitario, nos estamos creyendo que hacemos algo, pero si no abrazamos infancias y adolescencia, la estamos pasando bien un ratito y esto va a seguir, va a seguir. Estamos en un momento crítico de deshumanización porque, como sabemos todas y todos, infancias palestinas vuelan en pedazos y nada, ni nadie en el mundo hace nada, dejo estando y el mundo sigue andando. Naturalizamos Haití, Sudán lo invisibilizamos y así podríamos seguir. Pero bueno, esto de un poquito cada uno en su lugar, de a gotita, es importante hacerlo, por eso creemos en la educación, por eso estamos acá, por eso se abren las puertas, por eso las personas con responsabilidad política están trabajando codo a codo, como María Inés nos dio un espaldarazo gigante en todo lo que tiene que ver con movilizar instituciones que tienen una responsabilidad política y tienen que hacerse cargo. Bueno, el instituto nos ha abierto las puertas desde el 2018, la primera presentación que yo dije, yo no luchar contra el racismo, y digo, bueno, sí, lo hacemos, vamos, de a poquito como fuera. Y bueno, y es un placer ahora contar con esta herramienta, donde podemos consultar, que ya nos van a contar las compañeras. Y bueno, en realidad pensé tantas cosas, pero tan contenta y tan cansada que voy a pasar la posta a las compañeras de Olele. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y a todas y a todos. Gracias a Virginia, a Rosy, a Manuel, que venimos compartiendo desde ayer y hoy un día hermoso. Mi nombre es Patricia, acá vemos 4 compañeras del equipo, falta una de ellas, la compañera María Julia Meneses, que vivió en este departamento hace algunos años, actualmente maestra inspectora de educación artística y en este momento también está en un congreso de educación artística que hacía muchos años que no se realizaba y está en el departamento de Montevideo y también mando un abrazo, pero también les dejo a mis compañeras que puedan. Sí, más que nada, gracias, me llamo Rosana Núñez y agradecida con ustedes. Bueno, mi nombre es Gabriela, un gusto estar acá realmente.
un poco lo que dijo Virginia me sigue emocionando porque realmente lo que decía ella de los niños es que devuelven lo que uno trata y cree que es el camino. Y bueno, estar ahora en otro marco con adultos, y bueno, esperemos que sea una linda jornada, que la puedan disfrutar y que bueno, que sea un ida y vuelta de nosotros y de ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo soy Marianela, también soy componente de OLL y estamos tratando de lograr, como dijo Virginia y Patricia, esa transformación que tanto se necesita. Nosotros sí. Dale. Nosotras hoy aprovechamos también para presentarles un material pedagógico dirigido a docentes y estudiantes. Ustedes están viendo la tapa que lanzamos en el mes de octubre. Este material es fruto de las experiencias que hemos tenido en escuelas de primaria, sobre todo en la periferia de Montevideo, donde vivimos hoy. Si bien la mayoría de nosotras no nació en Montevideo, tenemos gente de Durazno, de Artigas, de Rivera, el equipo, así que un poco de todo el país. Y en el año 2019 comenzamos nuestra labor y el objetivo fue unirnos personas profesionales y no profesionales de distintas edades, de distintas sabidurías, para transformar, como decía Virginia, en el campo de la educación pública, específicamente la educación primaria, y desestructurar el racismo, partiendo de la necesaria sanación que necesitamos cada uno y cada una de nosotras y esos niños y niñas interiores que están dentro nuestro, que lamentablemente todavía cargamos muchísimos sufrimientos, dolores, enojos y mucho desconocimiento sobre nuestra propia historia, porque como decían las compañeras, la educación de nuestro país, que es un elemento fundamental para la conformación de ciudadanos y ciudadanas, ha sido justamente una de las herramientas para estructurar el racismo estructural que vivimos como sociedad, en Uruguay, en América y en todo el mundo. Cuando hablamos de racismo, hablamos de un sistema ideológico, una enfermedad social que habita en la mente, en el corazón, en el cuerpo de millones y millones de seres humanos, hasta el día de hoy. Y cuando nos juntamos, lo primero que hicimos fue escribir una propuesta a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, solicitando una declaración de interés y financiamiento para poder realizar una propuesta basada en una canción de cuna, Olelé, una canción congolesa, que básicamente versa sobre la unidad, lo importante de la unión en la fuerza, y la corriente está muy fuerte y tenemos que remar juntos y juntas. Y bueno, eso fue en el año 2019, nos llegó la declaración de interés en junio del año 2020, plena pandemia, y arrancamos. No nos llegó la financiación. La mayoría de las experiencias, y cuando ustedes pueden revisar el material con tranquilidad, que hoy se encuentra en Biblioteca País, de Fran Ceibal, con las palabras claves Olelé, un canto de ancestralidad, cualquiera de ustedes puede descargar ese material y tener acceso. La mayoría de esas experiencias justamente se desarrollan en la región de Casaballe, donde habitan la mayor parte de la niñez afroindígena y además una de las zonas de Montevideo con mayores necesidades básicas insatisfechas. Como sabemos que es causalidad, donde se encuentra la población de niñez afroindígena, se encuentra en los peores entornos y en las peores situaciones, y esto tiene que ver con una realidad histórica, ¿verdad? A partir de ahí, la propuesta de Olelé siempre implicó aulas semanales, una salida a un entorno natural del barrio, donde encontráramos matas, floresta, hierbas medicinales, y un circuito pedagógico en ómnibus, por lugares patrimoniales, que hacen memoria implícita, lamentablemente no explícita, porque no encontramos placas que hablen sobre eso, y muchas personas lo desconocen, incluso familias, maestras y maestros, desconocían muchas partes de las historias que les contamos en ese ómnibus y en ese circuito, y Olelé parte de unir tres campos del conocimiento: las artes, las ciencias sociales y las ciencias naturales, y a partir de ahí poder trabajar a partir de nuestra ancestralidad. Tomando la portada y escuchando la canción que vimos en el video de YouTube, tenemos acá presente a una persona no vidente. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta que la diferencia, que todos somos diferentes, que todos nos podamos incluir, y la inclusión versa sobre muchas cuestiones. Bienvenidas, bienvenidos, adelante.
por lo que le vamos a pedir que podamos ayudar, en este caso al compañero, teniendo en cuenta que lo que vemos depende de nuestra trayectoria, de nuestra experiencia y siempre vamos a ver cosas diferentes. ¿Qué vieron ustedes en el video? ¿Y qué le pueden contar, qué le podríamos contar a una persona que no tiene la vista para verlo? Un niño que va en una canoa. Un niño que va en una canoa. Iba con frutas. ¿Qué más les quedó? Dibujo sencillo, con muchos colores. Diciéndole a una persona ciega es mirar el video y lo que pasa en el video se lo vas diciendo a la persona ciega. Gracias. En la canoa, remando, con fuerza. En ese video que hay un niño solo en una canoa, cuando nosotros pensamos en la tapa, y esta ilustración digital la hizo una compañera también integrante de OLELE, que hoy migró para España, pensamos en que un niño solo no podía estar en esa canoa, justamente porque la canción habla de la unidad, que la unión hace la fuerza. Esa canción de cuna la encontramos en este libro, que es un libro de cuentos, leyendas y canciones de cuna africanas, en distintos idiomas. OLELE juntamente se acompaña de un disco y OLELE es de la primera canción de cuna que aparece. Se muestra un mapa del continente africano, se muestran los distintos idiomas del continente africano y podemos ver que en la ilustración del libro ya hay varios niños y niñas en la canoa. Quien hizo el video después solamente colocó un niño. Y eso tiene que ver con las distintas visiones y construcciones que tenemos al momento de construir relatos sobre nuestra historia. El contenido básico del material pedagógico tiene que ver con recoger parte de las experiencias con metodologías, aulas, ejemplos de algunas aulas, muchas fuentes bibliográficas, mucho texto, mucho audiovisual, mucha música, hay muchos hipervínculos y parte de los libros, los folletos y demás que se encuentran en la mesa, que está aquí adelante, refieren justamente a que venimos de un acumulado de muchos compañeros y compañeras que vienen hace muchos años trabajando sobre estos temas. Cuando hablamos de ancestralidad, estamos entendiendo la ancestralidad como una relación que no solamente estamos volviendo hacia el pasado, sino que tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Y cuando hablamos de ancestralidad afroindígena, estamos hablando de una cosmovisión, de una forma de ver, entender y vivir en el mundo que tiene que ver con la circularidad, que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con la naturaleza en el sentido de poder apreciar la naturaleza no como un recurso, sino como una extensión de lo que somos. En realidad nosotros somos parte de esa naturaleza. Y el mensaje básico que trabajamos con los chiquilines y las chiquilinas y los docentes en estos años es el cuidado y la sanación de nosotras y nosotros mismos, de todo lo que nos rodea. Para eso, para sanar, para cuidar, tenemos que conocer. Y si no tenemos herramientas para conocer quiénes somos, es muy difícil poder hacer ese trabajo, sabiendo de la importancia del autoconocimiento, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? De eso también se trata la ancestralidad y de eso también se trata OLELE. Poder reflexionar quiénes somos, de dónde venimos, cómo somos, por qué somos como somos. Cuáles son los relatos que hay dentro de la educación formal, cuáles son los relatos que hay dentro del movimiento social afroindígena, cuáles son los conocimientos y los saberes que se encuentran en cada una de las personas y sobre todo de las niñeces, que han sido nuestros grandes maestros y maestras. El camino no ha sido fácil, hemos tenido muchas trabas, sobre todo de las personas adultas, en todo ámbito, no solamente desde el punto de vista institucional, desde inspecciones, direcciones, desde propios compañeros y compañeras del movimiento social también, esto hay que reconocerlo. Pero asimismo, el mayor porcentaje de docentes que encontramos en estos años se encontraron abiertos, reconociendo el racismo que existe
la imposibilidad de poder trabajar en estos temas en aula, por no tener herramientas para poder trabajarlos, no saber cómo identificar cómo se siente un niño o una niña cuando es discriminado racialmente, cómo saber diferenciar o identificar qué es el racismo y cómo se expresa, más allá de un insulto, más allá de una mirada, más allá de un gesto. El racismo como una ideología que nos hace aún pensar en razas humanas cuando sabemos que solamente hay una, y que nos hace pensar que, por ejemplo, la medicina de las hierbas es una medicina alternativa y no una medicina ancestral que todos tenemos al alcance de la mano. Nosotras que estuvimos en la región de Casaballe, como está cerca del arroyo Miguelete, si bien hay mucha contaminación, hay muchas plantas medicinales y la tierra ahí es muy fértil. Por algo ahí se construyeron los primeros saladeros de Montevideo, sobre el arroyo Miguelete. Hay una investigación que hicimos también con un grupo de compañeras, y hay investigaciones anteriores, que se llama Entre la vida y la muerte, recuperando la memoria ancestral africana del Montevideo colonial, del año 1724 a 1813. Elaboramos un mapa de Montevideo histórico y actual, que también lo pueden encontrar vinculado en el material pedagógico. Hicimos un estudio justamente identificando cómo las primeras industrias y el desarrollo de la economía de nuestro país, hoy República Oriental del Uruguay, parte justamente de la ganadería y la industria saladería. Sabemos que Paysandú no estuvo ajeno como puerto. Sabemos que el charque y el tasajo que se producían en esos grandes saladeros era comida para muchísimas personas esclavizadas en otros países del Cono Sur, incluso en Cuba. Es decir, estamos hablando de que el sistema esclavista en nuestro Río de la Plata fue una de las fuentes principales de la conformación de las grandes riquezas de las familias feudalistas y hoy grandes capitalistas o grandes estancieros y estancieras que conocemos. Tenemos la plaza acá y hay una hermosa animación, un hermoso montaje que habla sobre la historia de la conformación de Paysandú. Tuvimos la oportunidad de ir ahí un ratito, una película de 8 minutos. No hay registro de personas afrodescendientes e indígenas en esa parte de la historia. No aparece Gabino Ezeiza, ese payador afro-argentino, fronterizo, que hizo muy popular eso de la heroica Paysandú. Hay mucha invisibilización, hay mucho desconocimiento, y esto es causal y muy bien premeditado. Muy bien premeditado con un fin capitalista. Esto también hay que reconocerlo, porque cuando hablamos de racismo y hablamos de la invención de la raza en la conquista del continente americano y la colonización, estamos hablando de que algunos pueblos europeos, algunas personas que llegaron a colonizar las tierras nativas e indígenas, colonizar, esclavizar, matar a muchísimas niños, niñas, hombres, mujeres, hasta el día de hoy, lamentablemente, parten de la idea de una superioridad y una inferioridad. Tan así que algunas formas de conocimiento no son tan válidas. Tan así que algunas formas de relacionamiento, algunas formas de vestirnos, algunas formas de hablar, algunas formas de actuar no son tan válidas como otras. Y partimos de la base también de la interculturalidad, en el sentido de poder reconocer hoy en día la cultura diversa de nuestro país a partir del componente que conformó nuestra nación, no solamente a partir del componente de la movilidad humana que hoy se llama de migración. Les digo esto ¿por qué? Porque el Estado uruguayo reconoce actualmente la interculturalidad a partir de la llegada de nuevas personas de otros países del mundo. El movimiento social afroindígena, que ha sido motor de muchas de las cuestiones por las cuales nosotras hoy podemos estar hablando en este lugar. En su momento, a principios de la década del 2000, plantearon a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria y también al CODICEN, a todos los niveles de estudio, incluir en aquel momento la historia, solamente la historia de las poblaciones afro. La respuesta en aquel momento fue que los afro-uruguayos y afro-uruguayas no tenían una cultura. Y parte de ese fundamento tenía que ver porque no tenían una lengua. En aquel momento la definición de cultura estaba relacionada a eso.
Hoy sabemos que la cultura va mucho más allá, que no existen las personas cultas o no cultas, sino que la cultura tiene que ver con una perspectiva, una forma de ver, vivir y estar en el mundo. Y muchas y muchos de nosotros tenemos y habitamos muchas culturas dentro nuestro también, porque tenemos distintas ancestralidades. Personalmente tengo una triple ascendencia étnico-racial, afro, indígena y blanca o europea. Cada 5 años también nos preguntan, según el Instituto Nacional de Estadística, cuál es nuestra ascendencia étnico-racial. Y nos dan algunas opciones: afro-negra, blanca, indígena, amarilla u otra. Y hay una segunda pregunta que dice, ¿cuál crees que es la principal? Según esta encuesta, un 10% de la población del Uruguay tendría ascendencia afro-negra y cerca de un 5% respondería ascendencia indígena. ¿Qué sucede con esta pregunta? La mayoría de las personas no tiene conocimiento sobre su propia ancestralidad. La mayoría no quiere reconocer e identificarse con todo lo que ha significado históricamente lo negativo, lo feo, lo malo, lo bajo, lo inferior, lo que vale menos. Entonces estos números nos hacen dudar muchísimo, muchísimo. Pero yo ya estoy hablando demasiado y la idea es que también podamos escucharles a ustedes. Entonces, a partir de esta pregunta que parece muy básica y que tendríamos que tener todos y todas conocimiento, ¿cuál es tu ascendencia étnico-racial? Les pedimos que se animen a contestar esta pregunta y compartir esa respuesta. ¿Quién se anima? Y si no saben contestarla, ¿por qué? Y si cuestionan la pregunta, ¿por qué? Adelante. Bueno, arranco. Dale. Me animo. Realmente también es una pregunta en la que te enfrentás y empezás a pensar por todos lados. Costó mucho también definirlas, una respuesta, pero por parte de mi papá, afro, por parte de mi mamá, blanca europea, y bueno, entre ahí esas dos estoy yo. Gracias. ¿Quién más se anima a compartir? Todos y todas estamos obligados. A mí me pasa, por ejemplo, que en realidad yo soy producto de las historias que me han contado, porque nunca me hice un estudio de ADN, por ejemplo, para saber el porcentaje, ¿no? de ascendencia que uno tiene. Entonces es como eso de recuperar las historias familiares y bueno, y hay como vos decías, un poco de afro, un poco de indígena, un poco de europeo, y dentro del europeo italiano, español, francés, se va mezclando también. Entonces, me gustó cuando vos hablabas de esto de la cultura, no solo como el acervo de conocimientos que tiene, que esa es una concepción ya muy tradicional, sino como dice un autor por ahí, que la cultura es la huella dactilar de un pueblo, ¿no? Todo aquello que nos identifica y a su vez nos hace diferentes a otros, y en esa diversidad es que está la mayor riqueza. Entonces, yo no sabría cómo completar ahí. Por ahí, la que predomina podría ser... ¿Cómo has contestado tú? Claro, si la de predominio blanco europeo. ¿Y has contestado sobre tus otras ascendencias? He contestado, pero por ahí en menor porcentaje. Pero no tengo demasiados registros más que las historias familiares. Por ejemplo, mi mamá me cuenta que su abuela decía que era descendiente de charrúas porque tenía una marca en la espalda que era un poquito más oscura, ¿no? Y que en el caso mío la tengo más blanca en vez de más oscura. Entonces, por las diferentes mezclas que se han ido dando. Pero son historias, nunca me sometí a ningún estudio para poder comprobarlo. Entonces, como que uno va construyendo a partir de relatos. Luján trae un ejemplo muy claro de también cómo funciona el racismo en la construcción en el campo de los conocimientos. La ciencia es un saber con una pretensión de universalidad
y validez para todos y todas. Por lo tanto, si yo me hago un estudio de ADN, es certero. Si yo voy al relato de la oralidad de mi familia, como son historias, la oralidad es inferior. Y la oralidad es parte, la oralidad no es solamente contar historias, sino que se expresa en la memoria, se expresa en el cuerpo, se expresa en el canto, en el ritmo y en todo. Entonces, la oralidad es parte de los pueblos afroindígenas del mundo. Ahí estamos viendo cómo la ciencia que proviene, hoy en día, además que hay estudios, que los primeros inventos científicos nacen en el continente africano. Cuando hablamos de las primeras universidades, también nacen en el continente africano. De las primeras tecnologías, las primeras construcciones arquitectónicas, hay mucho desconocimiento, pero ahí estamos viendo cómo vale más para muchos y muchas de nosotras lo científico duro que el relato oral. Y el relato oral es clave, porque los conocimientos, y por eso estamos luchando, tienen que estar en equidad de valor. Y eso parte primero por cada uno y cada una de nosotros. Es tan válido un relato oral de mi familia, de mi madre, de mi abuela, así como un ADN. Y si profundizamos en el estudio del ADN, yo vengo de la antropología social y elegí la carrera por el activismo. Y cuando me encontré con esta parte de la ancestría, que es como se le llama el ADN, y ustedes van a ver el material pedagógico también, que hay una parte, acá hay, ustedes lo van a poder leer con tranquilidad, y hoy que es el Día Internacional de los Derechos de la Niñez, también a nivel nacional y el Día de la Conciencia Negra. Ancestralidad, ancestría, no estamos hablando de lo mismo, son términos diferentes. La ancestría, que tiene que ver con el ADN, si rascamos en profundidad cómo se formula esto de hablar del ADN, estamos agrupando grupos humanos, ¿verdad? Porque la ancestría, bien, tenemos, entonces, ¿estamos hablando de razas? No. Sabemos que la raza es una y no existen las razas humanas. Perfecto. Entonces, ¿cómo sucede que yo puedo saber si mis antepasados son afros, son indígenas o son europeos, ¿no? ¿Y qué hace la ciencia para eso? Me acuerdo que la docente nos decía, y en la Facultad de Humanidades hoy en día se sigue, por ejemplo, en la antropología forense de nuestro país y del mundo, sigue aplicando la regla de la raza, ¿sí? Afro, negra, blanca, indígena, para, por ejemplo, identificar a cuerpos, ¿sí? O de personas desaparecidas o demás. O sea que esa categorización todavía se sigue utilizando. Estamos hablando a nivel físico, porque cuando hablamos de la pregunta del Instituto Nacional de Estadística, estamos hablando de ascendencia étnico-racial, una construcción social del racismo. No existen las razas humanas biológicamente, pero sí socialmente. Por eso tenemos que preguntar sobre tu ascendencia étnico-racial. Una autopercepción. Una autopercepción, exactamente. Y me acuerdo que la docente nos mostraba una gráfica y un montón de puntos. Entonces nos decía, hay puntos que se concentran. Y nos mostraba 3 concentraciones. En esas 3 concentraciones una representaba lo afro, otro representaba lo europeo y otro representaba lo indígena o lo también amarillo asiático, que así es que se le llama, lamentablemente. Pero ¿qué pasa? La mayor cantidad de puntos, compañeros y compañeras, estaban fuera de esas concentraciones. Además se ha encontrado que hay mayor variabilidad en el ADN humano dentro, por ejemplo, del propio continente africano, que si comparamos África o América o África y Europa. Y hablar de África, Europa y América, por supuesto que estamos haciendo construcciones mentales como para trabajar en esto, pero esto es una locura. ¿Por qué? Porque hay una gran diversidad. No estamos hablando de que en europeos, en Europa, cuando tuve la oportunidad, como decía Virginia, de ser parte de Triangulación Cultural, que fue un movimiento y que todavía está presente, y el compañero líder de ese movimiento falleció hace muy poquito, y es muy bueno recordarlo, Sergio Ariel Ortuño, para que quede en la memoria de todas y todos. Bien. Más allá de las luces y las sombras que tenemos todos, el compañero, además de fundar la primera escuela de candombe del país, siempre tomó el arte como una herramienta para trabajar en la educación y en todos los ámbitos contra el racismo. Y él fue fundador de una triangulación cultural a partir de llegar a Francia y hacer una gira por muchas escuelas, más de 20.000 niños de escuelas rurales de Francia visitaron conjuntamente con una delegación que llevaba el candombe y que llevaba la murga. Allá se encontraron con gente francesa que conocía uruguayos exiliados en la última dictadura cívico-militar y a muchos congoleses sin papeles, que vivían en, como se les llaman acá, peyorativamente muchas veces, conventillos. ¿Y qué hicieron? Hicieron una triangulación cultural resignificando lo que fue el comercio triangular. ¿Sí? ¿Por qué vine a esto? Ayúdenme. ¿Por qué vine a esto?
Estabas hablando de los diferentes, En realidad llegaron los acá. conceptos. Había que nombrarlo, había que nombrarlo y traerlo. Pero esto, decirles que en realidad lo científico tampoco es una verdad. Ancestría y ancestralidad. Claro. Exacto, lo científico tampoco es una verdad que es, bueno, yo me hago un estudio de él y voy a saber. Vas a saber una partecita pequeña. Y además hay una industria, así como existe la industria farmacéutica, que nos quiere vender muchos medicamentos, y no darnos información sobre la cura que tenemos a nuestros alrededores, también existe una industria de muchas empresas que, ante el interés de saber dónde vienen mis antepasados, ofrecen a la gente en tantos dólares hacerse un examen de ADN, sabiendo que ese estudio no va a dar algo certero, lo saben muy bien. Esto pasa a todo el mundo, no es invento de acá, ni mucho menos. ¿Quién más se anima a compartir su ancestralidad? Su ancestría, perdón. O su ancestralidad, debate. Ánimos, vamos, Acá, vamos, perdón, vamos. la secretaria Antonella ahora se tuvo que ir, pero ella se hizo un estudio de médico para saber el ADN y le dio un alto porcentaje de afro, siendo que ella físicamente es muy blanca, por ejemplo. Por así. Ahí vemos cómo el fenotipo, todos y todas sabemos lo que es el fenotipo. ¿Sí? Sí, la apariencia física. Ahí está, cómo se expresa el ADN, ¿no? Nuestros rasgos físicos. El fenotipo no va de la mano justamente de nuestros ancestros, porque nuestros ancestros se pueden ver de una forma y nosotros totalmente de otra. Totalmente de otra. Sí, yo específicamente no me identifico como que de ninguna. Soy humano. Me molesta tremendamente contestar ese casillero en las encuestas porque no considero que haya como una diferencia. Fui criada, yo no fui criada por mi familia biológica y fui criada por una mamá que sí que tenía rasgos afro y entonces como que me niego un montón a eso y considero que somos todos humanos y no me parece de buscar. En antropología nos decían en primer año que todos teníamos una abuela indígena, que la profesora de antropología nos decía eso, como que todos teníamos una abuela indígena. Y entonces vos te ponías como que medio a pensar y decís, pero si vos en historia, en la escuela, supiste que los exterminaron al toque, a los indígenas, que no quedaba nada, que no sé qué. Y entonces como que empezaba a fantasear, ¿y cómo buscas esa? Y como que ya te digo, yo ante las encuestas, si es obligatorio, pondré algo al azar, pero me niego a poner porque me siento que soy humana, punto, el resto no tiene un valor. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana, qué bueno que traes eso, Ana, porque sería maravilloso que todas las personas tuvieran el sentir que tú tenés. Lamentablemente no sucede. El director nacional de la Institución Nacional de Estadística hace unos años, hay un documental en internet que lo pueden buscar con esas palabras claves de afro-uruguayos, estadísticas y demás, decía, nosotros pensábamos que si preguntábamos por la ascendencia étnico-racial de las personas estábamos discriminando. Hasta que nos dimos cuenta que si nosotros no teníamos datos de cómo se encontraba la población, en qué lugar y en qué condiciones, no íbamos a poder cambiar la realidad. Gracias a esa pregunta se pueden construir políticas públicas y hoy se sabe que el 46%, por ejemplo, de la niñez afro vive en condiciones de pobreza. Y si las personas no contestaran eso, no se sabría. Y así muchos otros datos en educación, en trabajo, en seguridad social y mucho más. Sería muy lindo decir, bueno, y es un gran cuestionamiento, somos todos seres humanos. ¿Por qué si no existe la raza yo tengo que contestar esto? Es que existe lamentablemente todavía el racismo. Y para desestructurarlo necesitamos responder todos con sinceridad. Cuando se pensó en esa pregunta, y si vamos para América, en distintos países hay distintas categorías. Sí. Mulato, negro, hoy en día en Brasil se celebra el Día de la Conciencia Negra. ¿Sí? Por algo se colocó acá afro-negro, porque ustedes deben saber que la palabra afrodescendiente es una palabra, un término político consensuado por el movimiento social afro, indígena y de muchos pueblos del mundo, concebido en el año 2001 en Sudáfrica, en la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia. Entonces se toma ese término como un término de denominación política de defensa. No somos negros y negras, dijeron uruguayos y uruguayas en aquel momento, porque sabemos que la palabra negro, que es un color maravilloso del mundo, como todos los colores,
por mucho tiempo significó que no somos seres humanos, y que somos inferiores, y que somos feos, y que somos malos, porque fue tomado justamente de una ideología que en aquel momento era de la Iglesia Católica, como gran poder colonial que acompañó al militar y al jurídico de aquellos momentos y también al día de hoy. Hoy eso lo sabemos, y que el color blanco-negro se haya utilizado, y que lo blanco signifique la pureza, lo lindo, lo supremo, tiene que ver con esos valores católicos cristianos. ¿Estamos hablando, diciendo algo mal en la Iglesia Católica? No, pero tenemos que reconocer la historia y la realidad tal como es. Iba a decir otra cosa, pero se me fue. Hablando de infancias, escuelas, maestra, pasame el color piel. Sí. Hoy con los chiquilines hablamos eso y dejaron una ¿Cuál es huella el color justamente de que el color piel no existe. Les quiero mostrar acá, porque esto parte, bueno, van a encontrar un poco de todo, el lenguaje, muchas palabras de origen afroindígena que hablamos actualmente, muchas referencias para visitar, muchos juegos, mucho de todo, un hermoso trabajo, muchos compañeros y compañeras que fuimos invitando estos años, racismo y niñez. Y también tenemos que entender que la construcción de no saber de dónde venimos, o perder, amputar esa identidad y desconocer, parte por ejemplo de cómo se registra la identidad de las personas. Ustedes deben saber que la cédula antes se colocaba, ¿verdad? Sí, el Trigueño, negro, ¿no? ¿Todos saben? ¿Conoces? En la cédula se colocaba en la parte de atrás cómo te veías, que no era por autopercepción, te señalaban. En los registros parroquiales, por ejemplo, este registro parroquial, me vas a cargar porque no traje los lentes, es de Villa de Melo, del año 1797 al año 1820. Y por ejemplo, es un registro de bautismos. Entonces acá se dice, bauticé, dice el párroco, bauticé a una niña nacida en Melo, con nombre y apellido, con padre y madre legítimos, se registran sus lugares de origen europeo, incluso el nombre de sus padrinos. Ahora, cuando se trataba de niños afroindígenas, bauticé solemnemente a una india minuana. Ya es india minuana, no es un niño con nombre y apellido. Con nombre no indígena, sino de quien lo compraba o la compraba, sin apellido y de calificativo india minuana, con madre y padre desconocidos, infieles de la fe cristiana obligatoria. Otro caso, para un niño afro, bauticé solemnemente a un negro, dice el párroco, nacido en Melo con nombre no africano, sin apellido, calificado como negro, madre y padre desconocidos, solo figura el nombre de su ama. Y así vamos a encontrar varios casos, varios casos. No soy negro, soy hombre, decía Martin Luther King, un gran luchador por los derechos humanos, un gran luchador. ¿Quién más se anima a compartir? Vamos. Hola chiquilitos, vamos. Aparte creo que diría blanco europeo, pero también se voy por el lado de los relatos familiares. La madre del abuelo de la abuela era indígena, y también creo que nunca me lo replanteé en realidad, me incomoda un poco, me puse a pensar en eso. Pero también creo que es importante el honrar mi ancestralidad más allá de que yo la desconozca. Porque la honro en parte afro, que seguramente la tengo desde la música, desde mi fe, desde una religión. Entonces creo que también es importante destacar eso y reivindicar la fe. Porque siempre lo que se asocia a lo negro, vamos a hablar de las religiones de matriz afro-brasileña. ¿Qué está pasando hoy? ¿Entendés? Entonces creo que es importante también rescatar ese lado de eso que está totalmente invisibilizado. Nos ha pasado mucho llegar a la escuela, los niños escuchan la canción de cuna y dicen Macumba, Claro. Macumba. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que cuando escuchan la canción, que ustedes escucharon todos y todas, dicen la palabra Macumba? ¿Por qué les parece? Vamos, seamos sinceros, sincerémonos. Por la lengua que está cantada, por Una lengua que no conozco, tal vez. Diciendo que macumba realmente, para que no sabe, es un instrumento musical. Exactamente. Un instrumento musical y un árbol del cual Sí. se construye ese instrumento Exacto. musical. Y que después fue un culto que se desarrolló en Río de Janeiro, un culto ancestral que tenía que ver con la reverencia y el culto a la naturaleza. Macumba, y también que fue origen de un culto que hoy conocemos como Umbanda y que está presente en Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Cuba.
Cuba, Francia, Estados Unidos, umbandistas hay por todo el mundo. En Uruguay, las religiones de matriz afro e indígena son varias, y quienes cultúan estas religiones son muchas y muchas personas. Y muchos de esos practicantes, pai y mai, como se les llaman algunos, caciques, jefes de religión, viven una desalineación, una incoherencia. ¿Por qué? Porque no saben por qué hacen lo que hacen. Porque cultúan y rinden homenaje a su ancestralidad afroindígena. Hay una incorporación de seres espirituales que provienen del continente africano, que provienen de que son indígenas, pero cuando salen del terreiro, ilé o del templo hacia afuera, continúan discriminando, inferiorizando y estereotipando a cualquier persona como si nada. En el candombe pasa lo mismo. Me quedé, quiero saber cómo sabes vos que Macumba es un problema. Tengo como ahí una medio relación con la fe un poco también, un poco de estudio o sea, mi familia no practica esa religión, pero a mí me llamó siempre la atención y yo la siento parte mía con mi fe también, entonces, y me puse a investigar y me di cuenta de cantidad de cosas, que Macumba era un instrumento, que Macumba no era una religión, se llama Umbanda, se llama Candomblé, ¿entendés? Y si te pones a estudiar el origen de la Umbanda, mucha gente cree que la Umbanda fue fundada por una persona blanca. Cuando realmente ahora se descubrió que es una persona negra, que fue iniciada mucho tiempo atrás, pero está pasando realmente eso. ¿Entendés? Qué lindo lo que traes, porque el caso de la Umbanda, el 15 de noviembre en Brasil, que hoy se celebra el Día de la Conciencia Negra, se celebra el Día Nacional de la Umbanda, por ley, a nivel nacional. Y ese día, un mito de origen dice que en el año 1908, en Niterói, Río de Janeiro, Celio Fernandinho de Moraes, en una mesa espírita, incorporó un espíritu que dijo que a partir de ese día iban a hacer la Umbanda. Es más, el espíritu que incorporó este medium, que venía de una doctrina kardecista de Allan Kardec de Francia, esto de público conocimiento, lo pueden investigar, y es, para quien le interesa, es maravilloso, y para quien quiera conocer más de los procesos históricos y presentes de nuestra sociedad, está muy bueno conocerlo también. El espíritu que se presentó era de un caboclo. Un caboclo, que es una palabra para denigrar a las personas indígenas también. Y se le dijo a ese espíritu que se retirara. Se lo echó de esa mesa kardecista, porque se dijo que era un espíritu inferior. Luego apareció un espíritu de un preto velio, un negro viejo, representando la ancestralidad africana en la esclavitud, la sabiduría de los ancianos y de los mayores. Y también se lo invitó a retirarse. ¿Sí? Eso cuenta la historia y muchos siguen conmemorando el Día de la Umbanda, un 15 de noviembre, de Celio de Moraes. Hoy se sabe que la Umbanda no nació un 15 de noviembre. Hoy se sabe que Celio de Moraes, el propio medium, asistía a macumbas en Río de Janeiro, ¿sí?, para buscar cura, porque Umbanda es una palabra que viene del Kimbundu. Macumba, candombe, samba, mondongo y más, que las pueden ver ahí, son palabras que provienen del Kimbundu y del Kikongo, idiomas oficiales hoy de la República Democrática del Congo, de Angola, y Umbanda significa el arte de curar. Siempre hubo de los curadores con hierbas, en muchos sentidos, siempre hubo curadores espirituales, y siempre hubo ese respeto a la ancestralidad y a la fuerza de los mayores. Así que podemos encontrar muchos ejemplos de cómo el racismo actúa y comprender de alguna forma por qué sucede eso, por ejemplo, en esta expresión cultural, religiosa de la Umbanda. Ese momento de 1908 en Brasil era un momento de blanqueamiento total de la sociedad. Así como Uruguay en su momento, sobre el 1900 también, quiso colocar en la historia que somos la Suiza de América. En la Suiza de América, los relatos del Bicentenario y demás, hace poquitos días estábamos con el director de Cultura, Kirichi, y nos mostraba este libro que se había hecho sobre la mitad de 1900. Y nos mostraba cómo en el relato se decía que los indígenas habían muerto todos y que los afro eran muy poquitos, no habían aportado nada. Ese era el relato que se quería construir para decir, en Uruguay somos todos blancos y blancas, acá no tenemos problemas de los bárbaros, barbarie, civilización. Los bárbaros son inferiores. Barbarie y civilización es una construcción teórica que parte del evolucionismo, de pensar que hay sociedades que son inferiores a las otras y que vamos a llegar a una sociedad, la civilización, que es el sumo de la historia. Hoy también sabemos que civilizaciones africanas hay muchas, e indígenas también.
y que no están en el pasado. Hay millones de personas indígenas en este momento, acá, en nuestra América luchando, acá en nuestro Uruguay. Hay movimientos, más de 20 a 30 organizaciones de personas indígenas, la mayoría autodenominando como charrúas o descendientes de charrúas, también guaraníes, pero también de otras etnias. En Argentina, ustedes están más cerquita, yo en Montevideo lo veo más lejano Argentina a veces, pero hay un montón de comunidades que las están cercando para reservas, como si fueran animales. Lo mismo sucede en Brasil, y hoy que se celebra el 20 de noviembre, y por ahí hay un libreto que se llama Quilombolas. Todos y todas saben por qué se celebra hoy el 20 de noviembre en Brasil, el Día de la Conciencia Negra. Zumbidos palmares. Zumbidos palmares. ¿Sabes algo más? Está como un poco... Ahora... Dale. Zumbidos Palmares fue uno de los últimos líderes de uno de los quilombos más grandes que hubo en el territorio brasileño. El Quilombo dos Palmares, ubicado cerca de Pernambuco y Alagoas, norte de Brasil, noreste de Brasil. Zumbi fue asesinado. Los quilombos, que es una palabra que muchos utilizamos y que en Argentina, acá al costadito, se utiliza como que si nada, ay, qué quilombo, qué quilombera, qué esto, qué lo otro. El significado que le conocemos, ¿cuál es? Puterío, lío, barullo, qué quilombo, qué quilombo. Y la palabra quilombo, que viene del quimbundu, justamente significaba y significa espacio de libertad. Y era donde las personas huían de la esclavitud y armaban sus propias repúblicas. El Quilombo de Palmares, que tenía su propia organización, vieron más de 20.000 personas. Acá, en nuestro país, cuentan los historiadores, historia afro-uruguaya, Oscar Montaño, un historiador afro muy importante, y hay unos cuantos libros. Esto solamente debe representar el 0,1% de toda la bibliografía impresa, y el relato oral. Se nos están muriendo los mayores. Y tenemos que recuperar muchas de esas memorias. En nuestros corazones y en nuestras mentes, tal cual. 1803, Salas de Naciones. ¿Saben lo que son las Salas de Naciones? ¿Saben lo que es el candombe? ¿Conocen el candombe? Sí. El candombe nace en las Salas de Naciones. Las Salas de Naciones se dieron en todas las Américas. ¿Qué fueron las Salas de Naciones? La Iglesia Católica en realidad obligaba a los esclavizados y esclavizadas, y vale decir que la esclavitud para las personas indígenas, se supone que Bartolomé de las Casas pidió abolir la esclavitud de los indígenas porque no podía ver los que se estaban muriendo en masa, y pidió que trajeran a los africanos para esclavizarlos y que vinieran a trabajar a estas tierras. Y no solamente que vinieran a trabajar, sino que los trajeron de determinados lugares porque sabían los conocimientos que tenían en cada uno de los lugares. Entonces los elegían y los traían, los separaban de la familia para que no se reunieran y no hicieran quilombo, ¿no? Entonces, se dice que la esclavitud de la población indígena en el 1500, 1600 ya había terminado en América. Encontramos en el Cabildo de Montevideo que en el año 1727, después de fundada la ciudad, un poquito más adelante, 1760 y poco, había un decreto que decía: se abole la esclavitud indígena. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Entonces, me fui para ahí, pero les quería decir otra cosa. Las Salas de Naciones. Salas de Naciones, gracias, eso, gracias. Las Salas de Naciones fueron movimientos, espacios organizativos que las personas africanas y ya afrodescendientes, nacidas ya acá, africanas nacidas en el continente africano, afrodescendientes nacidos en tierras fuera del continente africano, ¿no? La Iglesia Católica obligaba a formar cofradías, bulas papales, que se formen cofradías de negros, pardos y morenos en todas las Américas. ¿Para qué? Para una especie de control. Y se salieron las famosas cofradías de muchos lugares. Acá las más famosas fueron la cofradía de San Baltasar y San Benito. ¿Por qué? Porque eran dos santos negros. Tan así que el 6 de enero, el día de San Baltasar, el rey mago, ¿entendieron ya? La noche se la tren, y el negro Baltasar era un rey, era un mago, era un santo, era todo. Bien, las cofradías estaban obligadas. Las personas afro tenían que ir a la cofradía. Y las personas afro siempre tuvieron su movimiento de resistencia, de lucha y de organización, siempre. Las Salas de Naciones fueron espacios donde se alquilaba una casa y las personas, según lo que sabían de su memoria, porque por más que te quieran sacar todo y que traigan desnudo y acá encadenado, lo que está acá y lo que está acá nunca se pierde. Y si no lo tenés en la cabeza, escuchás a tu corazón y pensás con tu corazón y te aseguro que te va a venir. Porque tus ancestros y tus ancestras te lo van a traer. No sabemos cómo, no hay explicaciones científicas, no hay explicaciones que se sienten, ¿no? Y que se viven. Como le pasó acá en la misma. Exactamente, exactamente. Salas de Naciones hubieron varias acá. Sala de Nación Congo, Mallices, Angola,
Lubolo, que era un pueblo del Congo, también hubo esa sala de nación, unas cuantas. Oscar Montaño trabajó mucho sobre eso y hace poco presentó un brevario de la historia del candombe, en los principios de 1800, que está muy bueno conocer sobre eso. Sala de Nación Congo, 1803, huida de personas esclavizadas. Dice que llegaron hasta el río Xi y fueron capturados. ¿Qué sucedió con ellos? Llevados a Plaza Matriz, plaza principal del Montevideo colonial amurallado, y descuartizados con carretas, tomados de sus manos y de sus brazos. A los niños y a las niñas los llevamos para Plaza Matriz y les contamos esa historia. Miramos al lugar y iba a decir, ¿es en serio? Sí, es en serio. Ahí no hay nada que nos cuente. Pero sí está la iglesia, por un lado, está el cabildo por atrás y está la fuente masónica en el centro de la plaza. Sala de Naciones. Les quiero leer esto acá nada más, que dice: cuando una idea está implantada en la mente, una ideología en este caso, es complejo romper con los patrones de hábitos que como seres humanos tenemos, aunque todo es posible. Y algunas preguntas, ante algunos dichos que se escuchan siempre. Negra fea, te quedan horribles esas trenzas. Era negrita, pero era tan linda. ¿Cuáles son los patrones de belleza que promovemos? ¿Hasta dónde llega el insulto cuando se sabe que se parte de una idea falsa? Ahí anda, lo indio. ¿Cuáles son las corporalidades de las personas indígenas? ¿De qué comunidad? ¿De dónde? ¿Acaso el ser indígena es un ser homogéneo? Le digo negro, pero cariñosamente. ¿Cuántas palabras de cariño podemos decir a nuestros seres queridos? La macumba es mala. ¿Por qué la demonización de cultos africanos que tienen como función la cura? La curandera esa. ¿Cuántas personas conocen a alguna señora, alguna tía María que nos cura con yuyos cuando el médico no sabe cómo tratarnos? Los negros se autodiscriminan. ¿El racismo fue creado para la humanidad? Si la humanidad no tiene razas, ¿quiénes son los negros? ¿Por qué afrodescendiente si yo no me digo afrodescendiente? ¿Cómo saber quién sos cuando no tenés las herramientas para conocerte? Si no existen las razas, ¿por qué nos siguen preguntando por la ascendencia étnico-racial? ¿Cuánto tiempo nos lleva a cambiar una construcción social de 5 siglos? He estudiado que los indígenas están extinguidos acá. ¿Cuántos libros hemos estudiado con autorías no occidentales? Y así sucesivamente. República Democrática del Congo, les recomiendo esto especialmente, que lo puedan leer porque es la realidad. Solamente dice que 84 millones de personas viven en el Congo hoy y la mortalidad en menores de 5 años alcanza un 100%. Eso está pasando ahora en este momento. Barcos negreros, caserío de Filipinas, Capurro, Ciudad Vieja, Plaza Matriz, Catedral, Cabildo, Cubo del Sur, donde se cuenta la historia de los primeros candombes, tambos y reuniones de personas afro ocurrieron. Las bóvedas, los primeros regimientos de pardos y morenos, carne de cañón, ¿no? Las primeras filas de personas afro. Pero por más que ibas en la primera fila, ojo que si eras negro no podías estar en un lugar de mando. Tenía que ser siempre un blanco el que te mandaba. Si no, movimientos contemporáneos, Sala Museo del Power, Lobo Núñez, reconocido ciudadano ilustre, por ahí en folleto de su vida. También los niños estuvieron por ahí. 40 Medio Mundo, la peatonal del Candombe. Ufama al Sur, una cooperativa de viviendas hechas por mujeres afro. Una de las primeras reparaciones históricas usadas por las propias mujeres. Barrio Palermo, la Casa de la Cultura Uruguaya. Ancina Rosa al Sur, los desalojos, la dictadura, la Plaza con Ángel Silva, Pedro Ferreira, Africanía, Axur, Monumento a Iomanjá. Playa de los Positos, inaugurada por las mujeres lavanderas, afro, indígenas y criollas. Arroyo de los Positos, la suela de las lavanderas, hoy en día está un poco más reconocido. Niñez y naturaleza, somos parte de la naturaleza. Podemos sanarnos en la naturaleza. Esta fue siempre es la parte más linda de vivir, de intercambiar, de experienciar, de reconocer la diversidad que vemos en toda la naturaleza y tener en cuenta que el principio de la naturaleza es la cooperación y no la competencia. Es decir, la propia naturaleza, si ponemos observación y ponemos atención a nuestros sentidos, nos habla una y otra vez y nos grita, por favor, que la comunidad es el valor que tiene que preponderar sobre cualquier individualismo. Y estas sabidurías son ancestrales de los pueblos afroindígenas. Hoy en día hay muchos movimientos de permacultura,
ecología, cuidadores de bosques, escuelas, se habla de escuelas sumamente Montessori, escuelas del bosque, sobre todo en el continente europeo. Hoy Europa está en el boom de las escuelas que trabajan con la naturaleza porque saben del beneficio que tiene para el desarrollo emocional, físico y mental de las niñas y niños el contacto y el aprendizaje en la naturaleza, para la propia solución de problemas, para el propio autoconocimiento, para el propio vínculo con otros y otras. Y en la historia siempre va a ir quedando que Europa fue un invento del continente europeo, ¿no? O de algunas personas de Europa, porque Europa es muy grande y viven muchas personas, muchísimas, y hoy ciudades cosmopolitas de todo el mundo. Pero qué importante reconocer en estos movimientos de ambientalismo y demás que las concepciones de nuestros pueblos, nuestras concepciones, mi concepción, mi forma de vida, de ser y estar en el mundo, ya trae eso de mis ancestros y lo vivo sin conocer ninguna de esas cuestiones que son inventadas en construcciones teóricas desde otro lugar y no reconocen estas sabidurías presentes, que no están en el pasado, que están acá, que están ahora. Hay una frase que dicen algunos líderes indígenas brasileños: el futuro es ancestral y ya llegó. Qué importante la sanación, otra vez, la sanación, y todos estamos en proceso. Yo estoy en un gran proceso, las compañeras también, y las niñeces son grandes maestros y maestras. Muchas veces les apagamos, les hacemos pensar mucho con la cabeza, les hacemos olvidar pensar con el corazón, poder respetarse, poder escuchar, poder creerse transformadores en su propia realidad. No todos tenemos las mismas condiciones, eso lo sabemos, pero sí tenemos toda la capacidad y el poder de poder transformar esas condiciones. Y para eso hay que unirse. Sigo hablando mucho y adelante. Sí, eso mismo quería un poco contarles, que esto que trae Patricia de todo el recorrido de allá, esto que compartía acá el compañero, ¿no? De cómo se despertó en él algo que tiene historias que le han contado, igual su ancestralidad, ancestría lo movilizó y lo llevó a buscar. Y bueno, en esto que preguntaba Patricia, yo al venirme a Paysandú como que empecé a armar un poco mi historia, hasta donde llego y donde sé, y escuchando relatos como el de Rosy, empezamos armando entre nosotras en esta negación de la educación de quiénes somos, y de ahí la importancia de estas semillas que florecen, ¿no? Que estamos acá, que somos descendientes de africanas y africanos, de indígenas, que no tenemos toda esa información que hay allá en el centralismo capitalino, que todo terreno fértil para trabajarlo, que así como el compañero ya se le despertó eso, porque esto que dice Patricia, ¿no? En el corazón, si no se creen que nos robaron todo, pero lo que nunca jamás van a poder robarnos va a ser nuestra ancestralidad, que nos pertenece por derecho propio, que tenemos el derecho a nuestra identidad, a la autodeterminación, y empezar a despertar eso que estuvo oculto, que de pronto otros no se animan todavía o están viviendo ese proceso, y entonces marcar este hito acá en el litoral de decir, bueno, no estamos, florecemos, somos, indaguemos, permitir sentirnos, ¿no? Bueno, esa historia, eso que me pasa, tiene que ver por esa ideología, por todas esas estructuras mentales que tenemos, y cuando estamos en un lugar de relevancia, y vuelvo a esto, darnos ese lugar y ese plus de que esto está abajo hace 500 años. Entonces cuando yo estoy acá y puedo ayudar o hacer que algo suceda para que empiece a cortarse esa distancia o a transformarla, es bien importante. Por eso yo en esto de que el venir a vivir a Paysandú hizo que me armara un poco ese para atrás de donde vengo, que siempre igual late adentro, porque si bien nací en Montevideo, aquella negritud la veía tan lejana, yo decía, pero ¿cómo si yo sí? Pero no, había algo que no me cerraba. Y bueno, al venir acá me despertó todo eso, el saber la historia de Rosy también, el conocer, el cómo nos vamos encontrando en esas historias de vida que lamentablemente son de negación, y de ahí, desde la tristeza y del profundo amor, decir, no, bueno, esto se nos negó, pero acá estamos, somos, florecemos y mostramos el camino para los que vienen. Entonces, Floreciendo tiene esa intención de poder recuperar esa memoria que vive en él, que vive en ella, que vive en mí, que vive en nuestra descendencia,
para entonces después poder decir y encontrar acá en el territorio todo esto, este trabajo, toda esta cosa que mostraba Patricia y lo que pasa allá. Y yo hoy hablé sola, dije, me presenté, soy Virginia, pero porque mis compas no son muy de hablar. Acá está Rosy, allá está Manuel, que trabajamos siempre codo a codo y tal, quería eso, compartirles, trayéndolo un poco para acá, ¿no? Y yéndonos para el litoral. No sé si no se quería compartir algo, Manuel. Por eso dije tal, los nombro por si ellos quieren o no. Y tal, y eso, también que es la finalidad de Afrofloreciendo, ¿no? Porque todos los relatos, lo que hay siempre es de allá, pero también la movilidad es desde acá, desde arriba, se van para el sur, se construye todo en el sur. Hay un relato también que es micro montevideano, sociopolítico, que toma siempre lo afro-uruguayo, cuando en realidad no hay una única manera de vivenciar la afrodescendencia, ¿no? El término político es un gran paraguas donde hay muchísimo, muchísimo, y lo bueno que está todo por descubrir, porque no es que no existe, ¿no? Está ahí, está solapado, está escondido, y está todo para descubrir, y esa es la finalidad de Afrofloreciendo, esa resignificación, ¿no? Porque somos semillas, semillas de todo lo que nos forma, todas las personas que nos cruzamos en el camino, todo lo que nos llega, porque todo lo que nos tiene que llegar, nos llega, eso sin duda que sí. Y nada, y combinarles a todas y todos que desde sus lugares lo tomen como parte de esa transformación que hablábamos, y además que es ultra necesaria, tremendamente necesaria, porque si bien esto que decía Patricia, ¿no? En el Congo está pasando esas cifras, pero también en esto que traías vos hoy, ¿no? La variable, cómo me identifico, ahí se pierde un montón de gente, porque así como vos decís, me rehúso por tus motivos, otra dice, no, yo no tengo ni idea, si mi familia no sabe mi historia y no me la cuenta, si yo voy a la escuela y dicen barbaridades, caigo en un agujero y en un vacío, y quedás a merced, además de la negación de derechos, que nada bueno es lo que viene para adelante. Entonces una vez, en un curso muy atrevidamente que da Mónica Sáenz para hablar de la dimensión étnico-racial en la práctica social con un enfoque interdisciplinario, empezó a hablar y a contar sobre nuestras comunidades de su otredad privilegiada, y un día contamos con la suerte que invitó a Mónica Michelena, ¿no? Ella, desde su otredad y su privilegio, habla de nosotras y nosotras, obteniendo un rédito económico y académico, pero le da un día para que sí venga la protagonista y nos cuente. Entonces ella lo primero que hace es hablar de la cifra, y le digo, no, Mónica, vení, vamos a caminar allá, vamos a bordear la periferia, ¿no? Vamos a Sacra, al sur, allá al P3, al norte, ahí está la gente. Lo que te dice el papel es una cosa, pero vení, mirá los ojos, mirá la cara, ¿no? Porque hay gente que quiere eso, no, yo quiero ir, quiero ver dónde está la gente y ahí reconocer en cara a cara. Entonces, las cifras, las estadísticas sí son importantes, no son todo. Y hoy por hoy caen en una trampa. Son números, informes, pero Frank Fanon, el gran Frank Fanon, dice que después de reflexionar, pasemos a la acción política. Y es lo que estamos haciendo. La acción política es tomar el lugar y decir, bueno, esto acá hay que empezar a transformar y contarlo. Por eso en este tsunami de información que trajo Olele y de la mano de Patricia, que es increíble, porque si todo lo que hay, todo lo que no sabemos, bueno, la responsabilidad es para las semillitas que estamos acá, que brotamos y recuperar esa memoria. Eso les quería... Aparte que es importante porque dentro del... Sí, allá. Dale, sí, dale. Ya es el momento. Ya es ahora, vecina. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo me fui blanquita a un lugar y vine de otra manera. Hace muchos años, muchos años. Y soy la nieta de un negro de mierda, que siempre la mano siempre. Y soy la hija de un negro de mierda. Entonces está listo, me fui blanquita. Sacalo para afuera porque es importante. Guardamos mucha cosa adentro y hay que sacar. Para equilibrarnos primero acá. Me fui blanquita a un lugar y vine de otra manera.
Y es como esa cuestión de sentir. Yo siempre estuve como muy conectada con mi cuerpo, toda mi vida. Cuestión que me voy a X lugar, a ver a folclore. Y yo, ni idea, Oshun, Oya, ni idea. Orillá del panteón yoruba africano. Yo sentí que eso era yo. Lo sentí todo el tiempo. Yo era como un corazón, todo un corazón. Mi cuerpo era un corazón y yo era feliz, levitaba, ¿no? Tocó el momento de bailar a Animaya y me puse a bailar. Oye, la saya. Yo no sé qué mierda me pasó, no sé explicarlo, pero perdí la referencia al rostro, o sea, la perdí absolutamente. Me encantó, después que caí, estaban los tambores batalla y yo fui contra los batalla. No sé qué me pasó. Y vino ahí el profe, me abraza fuerte, me dice, es lo que te tenía que pasar, Yo sentía que algo acá se quebró, se rompió, pero se dispersó. Hizo así. Y ahí conecté con mi abuelo negro de mierda. Zarpado, así. Y desde ahí ahora soy la macumera de mierda, ¿no? Y voy a parir, y pongo todo mi altar, ¿no? Peleándome con la medicina, qué cosa, no sé qué. Entonces, como eso, es como animarse a vivirlo, porque tiene que ver también con estas formas de conectar con las cosas, con el cuerpo, con cómo se siente, cómo no. Esos movimientos de esta niña parece una negra, ¿no? Esa otra cosa también, como eso, ¿no? Como de dejarse, viene así. Y ando con yuyo, y cuando voy a un lugar me pongo yuyo, inclusive acá un banquero, y coso acá, y tomo cosas, y o sea, listo, vivo como en ese mundo que a mí me encanta, es como un universo que para mí es súper protector, y es como esa parte que yo necesito para vivir, es como mi forma de habitar el mundo. No voy a ningún lado a profesar nada, o sea, tengo como esos viajes a mi casa con quien vivimos en ese mundo. Pero nada, es como eso, como animarse a sentirlo. No andar dando mucha explicación, o sea, siento eso y esto, ¿no? Hay algo que lo estalla el cuerpo, lo estalla, ¿sí? Y nada, qué viaje irme re blanquita de este estadito que te hace, es como, y sobre todo la escuela, que es como una maquinita de construir gente blanquita, ¿no? Y de negación, y darte cuenta de eso en otro lado. Y después conectarlo con todos los relatos familiares. Y claro, estaba ahí, nada más que siempre fue domesticado, ¿no? Domesticado. Entonces como eso, ¿no? Y como pensar en otras corporalidades, en otras formas de amar, de existir, de vivenciar el cuerpo, de bailar, de moverse, de conectarse con la música. O sea, hay como millones de formas de conectar. Y nada, como cortar con ese viaje occidentalocéntrico de gozo, razón, se te desfigura la cara, amiga, la perdés, o sea, no sabes ni quién es tu cara, como eso, perder la cara, como como eso, desfigurarse. Gracias por Tendría que decirlo porque Gracias. Perdón que una cosa que cometí un pecado atrás del pecado, me acaba de decir acá, para que tremonesia dorada de mi corazón. Afroflorecida a 1000. Claro, porque yo tenía acá a Manuel y estabas allá escondidita, porque a te me estás escurriendo. Ella también es afroflorecida. Y por si querías compartir algo. Me tenía que decir. ¿Quién se anima a seguir? Comentarios, opiniones, de lo que sea. Preguntas, cuestionamientos. No tenemos que estar todos de acuerdo. Y esa es la gran riqueza. No pedimos que todos piensen desde esta cosmovisión. No, porque somos diferentes. Solamente respeto, saber que existen. Y como docentes o futuras docentes, saber la gran responsabilidad que tenemos. En que todos tenemos los mismos derechos de saber quiénes somos. Y que en un aula estén presentes estas diversas cosmovisiones, estas diversas prácticas. Seamos o no seamos afro, seamos o no seamos indígenas. Esa es la gran responsabilidad
Y quería comentar eso. Muchas veces del movimiento, como activista decimos, bueno, quiero que vos no vas a hablar por mí, yo tengo mi voz, yo quiero ser protagonista, yo debo ser protagonista. Sí, es cierto. Pero eso no puede quitar a que una persona, en este caso docente, sea quien sea, venga de donde venga, esté en el lugar que esté, pueda hablar del tema. Desde su lugar. Lo importante, la apropiación no es que no hables de esto, que de esto hablo yo. No, no, no. Porque si de esto hablo yo y somos poquitos los que queremos hablar de esto, estamos en el horno. Ahí no se transforma nada. Todos y todas, desde nuestro propio lugar, debemos hablar del tema. Explicitarlo, sacarlo a luz en todo momento y en todo lugar, en el almacén, en la escuela, en la familia, en todo lugar, desde nuestro lugar, y reconocer cuál es nuestro lugar. Cuando yo reconozco mi lugar de enunciación, el otro tal vez me va a entender, la compañera recién me cuenta parte de su trayectoria, y la podemos entender de otra forma cuando nos cuenta su sensación, su vivir, su forma de estar y vivir en el mundo. Lo comprendemos de otra forma. Claro, es todo un proceso lograr comprender ¿quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué no? ¿Por qué siento culpa? Que la culpa es un valor católico cristiano. Yo, por ejemplo, yo soy un bandista. En Olelé hay distintas religiones. Hay una compañera que le gusta más el evangelismo, hay otra compañera que es católica, ¿sí? Yo soy un bandista y estoy orgullosa de serlo y poder decirlo. En la escuela a veces es muy difícil trabajarlo porque, bueno, la famosa laicidad, y la laicidad no se trata de decir, no, no hables de eso. La laicidad se trata del respeto y el reconocimiento de distintas creencias, ¿no? Pero eso es un tema aparte, y hay un movimiento de muchos religiosos y que en este momento nos estamos juntando para hacer algo dignificando y resignificando eso. Son otros temas, otros momentos. Pero hay muchos movimientos, hay mucha gente en muchos lugares que está haciendo muchas cosas. No todos pensamos de la misma forma. Como Olelé, nosotras vivimos en mucha soledad en Montevideo. Y movimiento afroindígena hay un montón. Mucha soledad en nuestro camino. Trabajo en las periferias, muy pocos colectivos trabajan en las periferias. La mayoría están en Barrio Sur y Palermo, los llamados barrios tradicionales. La mayoría de las actividades se concentran en el centro, no están en las periferias. No todos y todas están dispuestos a ir a trabajar en los contextos más complicados, ¿no? Y menos sin plata. ¿Debemos hacerlo? Tampoco. ¿Podemos hacerlo? No, compañeras, tampoco podemos. Lo hemos hecho, ¿tá? Y ha llevado nuestro sacrificio personal y colectivo, sí, ha llevado. También sabemos que todo vuelve, que todo va en movimiento y que hay algo, personalmente creo, hay algo superior que me mueve, que me guía. Tengo mi ancestralidad que me guía. Y si puedo escucharme a mí, escuchar a mis ancestros, a mi espiritualidad, yo voy con fe, una fe tremenda. Y no les pido que tengan mi fe. Por eso les cuento nuestro caso. Todas tenemos distintas creencias. Y algunas no creen en nada, son ateas. Y está perfecto. El tema es respetar la diferencia que somos. Si fuéramos todos iguales sería tan aburrido.